Hola amigos, aquí estoy de nuevo listo con la segunda parte de este tema sobre cómo tratan a la mujer en la Sagrada Biblia. En el video anterior les mostré algunos versículos del Antiguo Testamento donde podemos darnos cuenta de cómo Dios y su pueblo elegido parecen odiar en sobremanera a la mujer. Mis amigos aleluyos, como buenos adoradores y defensores de ese Dios llamado Jehová, siempre responderán que eso fue en otra época, pero con el Nuevo Testamento todo cambió porque Jehová envió a Jesús que sí amaba y respetaba a la mujer. Amigo aleluyo, ¿estás seguro? O sea, Jehová, ese Dios asesino, colérico, que mataba o mandaba matar no solo a ejércitos o pueblos enteros, sino que acabó con la humanidad, plantas y animales de todo el planeta, ahogándolos en un diluvio. De repente algo le pasó y cambió. Tal vez fue con el psiquiatra o adquirió algún tipo de ayuda profesional y tomó conciencia de que se comportaba como un loco, dictador y abusivo. O simplemente así de la nada, por arte de magia, se volvió bueno y se preocupó por nosotros. Pero en lugar de remediar las cosas él mismo, porque supongo que siendo el creador del universo, así como dice la Biblia, es de esperarse que él mismo ponga remedio sin necesidad de intermediarios como profetas, mesías o cualquier otro tipo de mandaderos que le hagan el favor de avisarle a la humanidad de que está muy arrepentido de haber causado tanto daño y que en lugar de gobernar a base de terror, amenazas, genocidios, plagas, epidemias, humillaciones, insultos y crueles castigos, incluso a muchos inocentes, pues usaría sus poderes mágicos para que las cosas funcionaran bien o por lo menos como a él le gustaban, para que ya no tuviera la necesidad de hacer tantos corajes y que todo sea paz y tranquilidad. Pero no, resulta que decide enviar a un emisario, un supuesto hijo que era él mismo pero a la vez no, para que nos trajera la verdad de cómo debemos comportarnos y después hacer que lo maten cruel y despiadadamente para provocar en la humanidad un sentimiento de culpa que nos mantenga mentalmente sometidos. Entonces Jehová le pasa la estafeta a este tal Jesús y Diosito simplemente desaparece por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con la supuesta llegada de Jesús, la iglesia trató de disimular el enorme odio que en el pasado Dios mostrara hacia las mujeres. Empezaré con los evangelios. Quizás la prueba más fidedigna del desprecio hacia la mujer en los evangelios y por parte de Jesús era su estado civil. En ningún pasaje bíblico ni siquiera se insinúa que Jesús estuvo casado o que al menos tuvo una compañera femenina. Esto es verdaderamente sorprendente, ya que si Jesús era el esperado Mesías, debería ser ejemplo de hombre recto y de vocación familiar. Según lo que leemos en los 4 evangelios, Jesús era soltero, lo cual es sumamente extraño, por no decir sospechoso. Al parecer, Jesús ocupaba un alto cargo en el Sanedrín de Jerusalén, porque era llamado rabí o maestro, términos utilizados para personas importantes. Además, tenía el derecho de hablar en la sinagoga, así como los pertenecientes a la alta jerarquía judía. Por lo tanto, es totalmente impensable que, dada esta condición, Jesús no estuviese casado. Cualquier ciudadano común de Jerusalén hubiese llamado mucho la atención si a esa edad aún estuviese soltero. Con más razón, un hombre en ese tiempo que se supone que era un ejemplo para los demás, pero que con más de 30 años aún no tenía resuelto ese detalle. Ok, de acuerdo, no voy a dudar de su sexualidad, pero todos sabemos que Jesús nunca tuvo pareja, aunque hay quien para justificarlo sale con la tontería de que tuvo sus amoríos con María Magdalena. Ok, de acuerdo, no se exciten. Vamos a suponer que Jesús fue todo un hombre viril heterosexual. Algunos aleluyos me han dicho: ay, pero el que no diga en la Biblia que estaba casado no significa que no lo estuviera. Ok, de acuerdo, pero ¿por qué ocultarlo? En los evangelios vemos cómo el resto de los discípulos estaban casados y tenían familia. ¿Por qué ocultar el matrimonio de Jesús si es que lo tenía? Si el hombre más famoso del mundo, el que vino a mostrarnos cómo comportarnos, nunca tuvo relaciones íntimas con mujeres ni estuvo casado, entonces, ¿cómo puede ser el mejor ejemplo a seguir?
¿Acaso esto significa que todos debemos de ser célibes como él? No lo creo. Mejor busqué más información sobre este tema y tuve que buscar entre los evangelios apócrifos, los evangelios de Felipe, Tomás y María Magdalena. Y estos evocan la, digamos, proximidad que tenían María Magdalena y Jesús y la particular ternura de Jesús hacia ella. El evangelio de Felipe narra lo siguiente. El Señor dice, ama a María más que a sus discípulos, y la besaba a menudo en la boca. Y Pedro dice, hermana, sabemos que el Maestro te ama de manera diferente a las otras mujeres. Dinos las palabras que Él te ha dicho. ¿Qué recuerdas y que nosotros no conocemos? Es posible que el Maestro haya hablado con una mujer secretos que nosotros ignoramos. Verdaderamente la ha elegido y preferido a nosotros. Amigos, hoy pudiéramos pensar que sería lo más normal que un hombre prefiriera andar con una chica de buen ver que con una bola de viejos pelús huevones que andaban detrás de él como perros falderos. Pero resulta que no. El evangelio de Tomás nos lleva más lejos en el enigma. Jesús dice, he aquí que yo la voy a guiar para hacerla varón, para que ella se convierta también en un espíritu vivo parecido a vosotros, los varones, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Al parecer, a Jesús no le gustaba la Magdalena así como era. A Jesús no le llamaba la atención como mujer. Aunque la amaba y a menudo la besaba en la boca, lo que en realidad traía entre manos, su verdadero propósito, era convertirla en un varón. ¿Qué pasó, Chuyito? ¿Cómo que no le gustan las mujeres? ¿Qué va a pensar la gente? Bueno, algunos especuladores dicen que Jesús y la Magdalena se casaron en secreto y que hasta tuvieron descendencia, pero como siempre, los religiosos tienen la idea de que pueden inventar cualquier cosa para justificar su borreguismo. En este caso, se rumora tal mito para tapar el sol con un dedo y no se piense que a Don Chuy se le volteaba el calcetín. Pero no se preocupen. Miren, a pesar de las circunstancias que pudieran hacernos dudar de la hombría del Mesías, no se trataba de eso. A lo que se refería este mítico personaje es a que, según él, la mujer, por su forma de ser, de pensar y su bajo nivel espiritual que no le permite tener lo que él llama espíritu vivo como el de los hombres, no puede entrar al reino de los cielos, sea lo que sea que eso signifique, porque no está espiritualmente a la altura de un hombre, los cuales, según Jesús, solo por ser hombres, tienen un pase VIP directo al paraíso, lo que sea que eso signifique. Solo es cuestión de seguir las instrucciones de Jesús. Amigos, ¿ustedes creen que esto sea cierto? ¿Que las mujeres tienen un nivel espiritual menor que los hombres solo porque dicen que Jesús dijo tal idiotez? En fin. El silencio de los evangelios con respecto a las mujeres es evidente. No hay mujeres discípulos, al menos de forma directa, ni interactuaban con Jesús en las pláticas y enseñanzas. Dicen los aleluyos. Lo que pasa es que en la época había mucha represión contra la mujer en el judaísmo. Sí, muy cierto, pero ¿por qué Jesús no cambió este paradigma y dio el ejemplo tomando a mujeres como discípulos directos? ¿Dónde está el cambio que ofrecía Jesús? ¿O es que acaso Jesús solo era un judío más con un par de ideas positivas y novedosas? Podemos notar que en el Evangelio las mujeres son nombradas como personajes secundarios y sin importancia. Y el ejemplo más evidente de esta marginación de la mujer es la mismísima Virgen María, Madre de Jesús. Uno podría pensar que María, luego de haber sido fecundada nada más ni nada menos que por el mismo Jehová Dios, y de haber dado a luz al mismísimo Mesías, esta tendría mayor protagonismo en los evangelios, pues lamentablemente para muchos borregos no es así. Luego de que María le fue útil a Dios como el receptáculo de Jesús, María es olvidada en los evangelios. Solo aparece después unas pocas veces con un protagonismo mínimo. Religiones como la Iglesia Católica tratan desesperadamente de reivindicar a la Virgen María, y muchas veces esto lo hacen apoyados en evangelios apócrifos para justificar la excesiva adoración que se le rinde a esta mujer.
Pero lamentablemente, en los evangelios canónicos, la Virgen es una de las tantas mujeres vilipendiadas y humilladas por los judíos. Y si no me creen, para muestra basta un botón. Veamos con atención cómo el mismo Jesús maltrata verbalmente a su madre durante las bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 5. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». A ver, este es el trato de un hijo hacia su madre. Imagínense la reacción de cualquier madre latina ante tal falta de respeto. Mínimo le atasca un chanclazo en el hocico para que se le quite lo grosero. Además, Jesús no era un hijo cualquiera, es el Mesías. Se supone que como hijo debe tener atención con su madre, pero estamos hablando del supuesto Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Este debería tener una atención especial para con su madre superior a la de cualquier mortal. Y vemos lamentablemente que no es así. Como dato extra, noten que le dice: «¿Qué tienes conmigo, mujer?», que precisamente es una frase pronunciada por los demonios que poseían al pobre hombre de Gerasa en Marcos 5:7, los cuales dijeron: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». ¿Qué relación puede haber entre unos demonios y la madre de Jesús? ¿Casualidad solamente? Esperemos que sí. Además, Jesús corrobora su desprecio hacia su madre en la siguiente exigencia hacia quienes desean seguirlo. Lucas 14:26. «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». O sea, sí se entiende, ¿verdad? Para que usted sea un ferviente seguidor de Jesús, debe aborrecer a su padre y madre. Así de simple. Díganme ustedes, ¿qué excusa o explicación puede justificar esto? Podemos concluir que para Jesús su madre fue, digamos, una judía más, que según las normas y leyes de este pueblo perverso, ella debía ser humillada. Esto confirma que Jesús tenía una arrogancia y egocentrismo muy al estilo de Jehová. Recuerden que Diosito solo quería que lo adoraran a él y no a otros dioses o personajes. Y como vemos aquí, además de eso, resulta que Chuyito era como cualquier judío machista en toda regla. Otro capítulo clave en la vida de Jesús son las dos tiernas historias, que curiosamente son exactamente iguales, de cuando Jesús hace que una mujer se humille ante él para acceder y curar a su hija que estaba poseída. Así es una misma historia que podemos leer en dos evangelios. Solo les voy a leer una de las historias porque, aunque son dos casos diferentes, estas son exactamente iguales. Una aparece en Mateo 15 del 22 al 28 con una mujer cananea, y la otra con una mujer de nacionalidad griega y sirofenicia en Marcos 7 del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces él le dijo: «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Ok, por si no quedó muy claro, y lo que se entendió es que Jesús amablemente accede a hacerle un favor a esta mujer, realizando un exorcismo para que su hija se libere de ciertos demonios que la atormentaban. Permítanme decirles que no es así de simple. Esta lamentable historia muestra que Jesús no solo era racista y xenófobo, sino que de entrada desprecia y niega la ayuda a una mujer sola.
hasta que ésta se humilla, rogándole por ayuda hasta que éste se digna a brindarle socorro. Les explico. Cuando Jesús dice, deja primero que se sacíen los hijos, esto significa que el Mesías le está negando la ayuda a la mujer por ser extranjera, diciéndole que para él primero están los hijos de Israel. De hecho, en Mateo 15:24, Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después le dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esto significa que para él no está bien que en lugar de ayudar a los hijos de Israel, él deba ayudar a una extranjera a la cual la compara con los perros. Pero ella le ruega diciendo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ante tal muestra de humillación, Jesús accede a brindarle ayuda. Me pregunto, ¿cómo puede ser esta la actitud del Hijo de Dios? El Mesías compara a la mujer con un perro. Este simple ejemplo nos confirma que Jesús es xenofóbico, misógino y que odia a los animales. Bueno, por lo menos a los perros. Una excusa muy utilizada por el creyente para alegar que Jesús no era misógino, sino todo lo contrario, es su trato con otras mujeres en los evangelios, en especial, como ya lo mencioné, con María Magdalena, a la cual se la llevaba besuqueándola, además de ser a esta y a varias mujeres a las que se les aparece como Jesús resucitado. Pero por más que le busco, no sé de qué sirve esto como prueba de que Jesús no era un misógino, pero en fin. Ok, este cuento es bastante largo, así que voy a dejar este video hasta aquí, pero les voy a traer una tercera parte con más misoginia en la Biblia. Por lo pronto, amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye.